Más allá de las palabras. El viento de la montaña soplaba suavemente entre los pinos, llevando consigo el aroma fresco del musgo y la tierra húmeda. En lo alto de un sendero serpenteante, un anciano maestro zen esperaba en el umbral de su humilde cabaña de madera. Su postura era serena, su mirada, como el reflejo de un lago en calma. Desde el valle, un profesor erudito subía con pasos firmes, con su túnica impecable y una expresión de determinación en el rostro. Había viajado desde una lejana ciudad para encontrar respuestas. Sus estudios sobre filosofía, lógica y religiones del mundo lo habían hecho un hombre respetado, pero ahora deseaba conocer el Zen. Al llegar a la cabaña, el profesor se inclinó con cortesía. Maestro, he recorrido un largo camino para aprender sobre el Zen. Por favor, ilumíname con tu sabiduría. El maestro lo miró en silencio y asintió con una leve sonrisa. Luego, sin decir palabra, lo invitó a entrar. Dentro, la habitación era sencilla, un tatami gastado, una mesa baja de madera y una tetera humeante sobre el fuego. El maestro señaló un cojín para que el profesor se sentara, y con calma, comenzó a servir té en una taza de cerámica. El profesor observó en silencio mientras el líquido ambarino llenaba la taza. Luego, sus ojos se abrieron con asombro cuando el té alcanzó el borde y comenzó a derramarse, empapando la mesa. Pero el maestro no se detenía. «¿Maestro?», exclamó el profesor. «La taza está llena. No puede contener más té». El anciano se detuvo, dejando la tetera a un lado. Luego, con una voz tranquila, dijo: «Al igual que esta taza, tú también estás lleno. Lleno de conocimientos, opiniones y certezas. Si deseas aprender Zen, primero debes vaciarte». El profesor quedó en silencio. Afuera, el viento seguía susurrando entre los pinos. El profesor bajó la mirada hacia la taza desbordada. Las gotas de té se deslizaban por la madera de la mesa, formando pequeños ríos que reflejaban la luz tenue de la lámpara de papel. Su mente, habituada al razonamiento lógico, buscó una respuesta adecuada, pero solo encontró un vacío inesperado. «Maestro», dijo finalmente, «entiendo lo que intentas decirme, pero, ¿cómo puede alguien vaciar su mente? Mis años de estudio no pueden desaparecer de la noche a la mañana». El anciano maestro tomó su propia taza con calma y dio un sorbo de té antes de responder. «No es necesario que olvides lo que has aprendido. Lo que necesitas es dejar de aferrarte a ello». El profesor frunció el ceño, confundido. «Pero si suelto lo que sé, ¿qué queda?». El maestro sonrió y señaló la taza aún llena de té derramado. «Toma esta taza», dijo. «Ahora que está desbordada, no puedes llenarla con más té, ¿verdad?». El profesor asintió. «Entonces, ¿qué debes hacer si quieres seguir bebiendo?». El profesor suspiró, comprendiendo la respuesta antes de decirla en voz alta. «Vaciarla». El maestro inclinó la cabeza con aprobación y señaló la puerta abierta de la cabaña. «Fuera de esta habitación hay un sendero que conduce a la cima de la montaña. Antes de seguir hablando de Zen, quiero que subas hasta allí y observes todo lo que encuentres en el camino. Vuelve cuando sientas que tu mente se ha vaciado». El profesor dudó por un momento, pero luego se levantó e hizo una leve reverencia. «Haré lo que me pides, maestro». Sin más preguntas, salió de la cabaña y comenzó a caminar por el sendero, dejando atrás la taza de té aún tibia. El sendero se elevaba entre los pinos, angosto y cubierto de hojas secas que crujían bajo los pasos del profesor. Caminaba con el ceño fruncido, su mente aún atrapada en el enigma que el maestro le había planteado. ¿Cómo se vacía una mente? A medida que ascendía, su mente seguía llenándose de pensamientos. Reflexionaba sobre su conocimiento, repasaba textos filosóficos, intentaba encontrar una respuesta lógica. Pero cada pensamiento era como otra gota de té en su taza desbordada. Pronto, llegó a un claro donde un riachuelo serpenteaba entre las rocas. Se detuvo y observó el agua cristalina.
fluía sin esfuerzo, adaptándose a cada obstáculo sin resistirse. El agua no se aferra a nada, pensó. Solo fluye. Se arrodilló junto al arroyo y sumergió las manos en el agua fría. Observó cómo el líquido se deslizaba entre sus dedos sin que pudiera retenerlo. En ese momento, comprendió algo sutil: cuanto más intentaba aferrarse a un pensamiento, más escurridizo se volvía. Suspiró y continuó su camino. A medida que ascendía, comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el sonido del viento entre los árboles, el canto lejano de un ave, la forma en que la luz del sol se filtraba entre las ramas. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar y simplemente observó. Cuando finalmente alcanzó la cima, se encontró con una vista impresionante. Desde allí, el valle entero se desplegaba ante él, cubierto de neblina matutina. Se sentó en una roca. Por primera vez, no intentó analizar lo que veía. Solo respiró. Solo estuvo presente. Y en ese instante, sintió que su mente se vaciaba. El profesor permaneció sentado en la cima de la montaña durante un largo rato. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni le importaba. Algo dentro de él había cambiado sutilmente, aunque no podía explicarlo con palabras. El viento soplaba con suavidad, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de llenarlo con pensamientos. Solo respiró y permitió que la brisa lo envolviera. Finalmente, se puso de pie y emprendió el camino de regreso a la cabaña. Sus pasos eran más ligeros, y aunque su mente no estaba completamente vacía, ya no pesaba como antes. Cuando llegó, encontró al maestro exactamente donde lo había dejado, sentado con serenidad junto a la mesa de té. Sin decir palabra, el anciano le indicó que se sentara. El maestro sirvió una vez más una taza de té, pero esta vez, el profesor la recibió con atención, observando cómo el líquido se vertía con elegancia dentro del recipiente. Cuando la taza estuvo llena, el maestro dejó la tetera a un lado y miró al profesor con una sonrisa tranquila. «Dime, ¿has vaciado tu mente?». El profesor miró su taza de té y luego al maestro. Recordó el río que fluía sin resistencia, el viento que no se aferraba a nada, la vista desde la cima de la montaña. «No completamente», respondió con sinceridad, «pero creo que he comenzado a entender». El maestro asintió con satisfacción. «Eso es suficiente por ahora. Cuando la taza está vacía, puede volver a llenarse. Pero recuerda, el zen no es algo que se aprende con palabras. Se experimenta, se vive». El profesor tomó un sorbo de su té. Esta vez, no intentó analizar su sabor, ni compararlo con otros que había probado antes. Simplemente lo bebió. Y por primera vez en su vida, sintió que realmente estaba presente en ese instante. El calor del té se deslizó por su garganta, dejando un rastro de calidez que se expandió por su cuerpo. No era un sabor extraordinario, ni un aroma particularmente exótico, pero en ese momento, el profesor lo sintió como si nunca antes hubiera bebido una taza de té con verdadera atención. El maestro lo observó en silencio, con la misma paciencia con la que uno contempla el paso de las estaciones. «Cuando llegaste aquí», dijo el anciano, «estabas lleno de conocimientos, pero vacío de comprensión. Querías aprender zen, pero traías contigo un peso innecesario». El profesor asintió lentamente. «Siempre creí que aprender era acumular más información, más ideas, más respuestas. Pero en la cima de la montaña, algo cambió». El maestro sonrió levemente. «Dime, ¿qué viste allá arriba?». El profesor meditó un momento antes de responder. Al principio, solo veía el paisaje, las montañas, los árboles. Pero luego, algo ocurrió. Dejé de nombrar lo que veía, dejé de analizar cada cosa. Simplemente estaba allí, sin más. El maestro asintió con aprobación. Ese es el primer paso. Ver sin nombrar, escuchar sin juzgar, existir sin aferrarse. El profesor tomó otro sorbo de té, sintiendo ahora el calor de la taza en sus manos,
el leve aroma que se elevaba con el vapor. Se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba tratando de entender el zen con su intelecto. Lo estaba viviendo, aunque solo fuera por un instante fugaz. El maestro llenó nuevamente su taza y preguntó con voz serena. «Ahora dime, ¿qué sabor tiene este té?» El profesor miró la taza, sonrió levemente y respondió. «Sabe exactamente cómo es». El maestro rió suavemente y asintió. «Entonces, ahora sí podemos empezar». El profesor miró al maestro con curiosidad. «Si ahora podemos empezar, ¿qué es lo primero que debo hacer?» El maestro dejó la tetera a un lado y señaló la ventana abierta. Afuera, el viento continuaba meciendo las ramas de los pinos, y el sonido del follaje era como un murmullo constante. «Escucha el viento», dijo el maestro. El profesor inclinó la cabeza y cerró los ojos por un momento. «Lo escucho», respondió. «Bien», asintió el maestro. «Ahora dime, ¿qué está diciendo?» El profesor frunció el ceño. Se concentró más en el sonido, tratando de encontrar algún significado en el susurro de las hojas. «No lo sé», admitió al cabo de un momento. «Solo escucho el viento». El maestro sonrió. «Exactamente. El viento no dice nada, y sin embargo, lo escuchas. Así es el zen. No es algo que debas entender con palabras. Es algo que simplemente está ahí». El profesor se quedó en silencio, asimilando esas palabras. El maestro continuó. «Durante toda tu vida has tratado de llenar tu mente con significados, con explicaciones, con respuestas. Pero el zen no es un concepto que se pueda atrapar con la lógica. Es como el viento, puedes sentirlo, pero no puedes poseerlo». El profesor miró nuevamente por la ventana. Observó las ramas moverse, escuchó el sonido del viento, por primera vez, dejó de intentar entenderlo. Solo lo escuchó. Y en ese instante, algo dentro de él se expandió. No era una respuesta, ni una conclusión. Solo una sensación de ligereza, como si el viento hubiera pasado a través de él, llevándose consigo una parte de su viejo yo. El maestro lo observó en silencio y asintió con satisfacción. «Muy bien», dijo. «Ahora, bebamos más té». El profesor tomó la taza entre sus manos y bebió en silencio. No pensó en el sabor, ni en la temperatura, ni en si era mejor o peor que otras veces. Simplemente bebió. El maestro lo observó con una sonrisa apacible. «Dime», preguntó tras un momento, «¿cómo ha cambiado el té desde la última vez que lo bebiste?» El profesor meditó la pregunta. Miró el líquido ámbar en su taza, sintió su calor en las manos. Luego, sonrió levemente. «El té no ha cambiado», respondió. «Yo he cambiado». El maestro asintió con aprobación. «Así es. El mundo es el mismo, pero tus ojos ya no son los mismos». El profesor dejó la taza sobre la mesa y respiró profundamente. Por primera vez en su vida, sentía que no necesitaba una respuesta para cada cosa. No necesitaba comprenderlo todo con la mente. «Maestro», dijo tras un momento. «Siempre he vivido buscando conocimiento, creyendo que la verdad estaba en las palabras, en los libros, en las explicaciones. Pero ahora...». Se detuvo un instante, buscando las palabras adecuadas, pero no las encontró. El maestro lo miró con calma y completó su pensamiento. «Ahora ves que la verdad no necesita ser explicada». El profesor asintió. «El té es solo té. El viento es solo viento. Yo soy solo, yo». El maestro sonrió. «Cuando llegaste aquí, estabas lleno. Ahora, aunque no estés completamente vacío, has dejado espacio para algo nuevo. Y eso es suficiente». El profesor miró su taza, luego al maestro. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. «Gracias»,
maestro. El anciano asintió, con un gesto tranquilo, volvió a llenar las tazas. Bebamos más té. El té humeaba suavemente en las tazas, y el profesor lo observó sin prisa. No había más preguntas en su mente, ni una necesidad apremiante de respuestas. Solo estaba allí, en ese momento, compartiendo el té con el maestro. El anciano tomó un sorbo y miró al profesor con una expresión tranquila. «Dime», preguntó, «¿ahora sabes qué es el Zen?» El profesor pensó por un instante. Antes habría tratado de construir una respuesta elaborada, tal vez basada en algún tratado filosófico o en su vasto conocimiento académico. Pero ahora, las palabras parecían innecesarias. Sonrió levemente y respondió. «No lo sé». El maestro soltó una risa suave, como el susurro de las hojas en el viento. «Muy bien», dijo. «Ahora comenzamos a entendernos». El profesor rió también. En su interior, sentía una ligereza que nunca antes había experimentado. No saber ya no le resultaba una carga, sino una liberación. El maestro dejó su taza sobre la mesa y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender detrás de las montañas. «El Zen no es algo que se pueda poseer», continuó. «No es un conocimiento que puedas guardar en tu mente como un libro en una estantería. Es el agua que fluye, el viento que sopla, el té que bebes. Está en todo y en nada al mismo tiempo». El profesor miró su propia taza y vio su reflejo en la superficie del líquido ámbar. Luego, con calma, bebió otro sorbo. «Entonces, ¿qué debo hacer ahora?», preguntó. El maestro sonrió. «Sigue bebiendo té. Sigue caminando. Sigue respirando». El profesor asintió. No necesitaba más explicaciones. Y por primera vez en su vida, comprendió sin necesidad de entender. El profesor se quedó en silencio, sosteniendo su taza con ambas manos. El calor del té se transmitía a sus dedos, y sintió su cuerpo relajarse aún más. El maestro lo observó con calma y luego señaló la puerta abierta de la cabaña. «Has venido buscando respuestas», dijo, «pero el Zen no te da respuestas, solo te muestra lo que ya está frente a ti». El profesor siguió la dirección de la mirada del maestro. Afuera, el sol teñía el cielo de tonos naranjas y violetas. El viento seguía meciendo los árboles, y el sonido de una rama crujiendo en la distancia llenó el aire. «Antes», continuó el maestro, «habrías intentado explicar el color del cielo con palabras. Habrías querido analizar el sonido del viento. Pero dime, ¿qué ves ahora?». El profesor miró el paisaje y dejó escapar una leve sonrisa. «Veo el cielo, el viento y los árboles», respondió. «Pero no intento nombrarlos. Solo los veo». El maestro asintió con satisfacción. Ese es el verdadero aprendizaje. No se trata de acumular conocimiento, sino de soltar lo que no necesitas. El profesor tomó otro sorbo de té, sintiendo su calidez recorrer su cuerpo. Se dio cuenta de que, al dejar de aferrarse a las respuestas, su mente se había vuelto más liviana, más abierta, más presente. Por primera vez, no sentía la urgencia de saberlo todo. Y en esa ausencia de urgencia, encontró algo más profundo que cualquier enseñanza académica. Paz. El maestro se levantó lentamente y miró al profesor con una expresión serena. «El té se ha terminado», dijo. «Y tú también estás listo para continuar tu camino». El profesor asintió, sintiendo que aquellas palabras no eran una despedida, sino una invitación a seguir viviendo con una nueva perspectiva. Se levantó, hizo una profunda reverencia, y sin necesidad de más palabras, salió de la cabaña. El viento acarició su rostro mientras descendía la montaña, y esta vez, no trató de entenderlo. Solo lo sintió. El sendero de regreso era más claro que nunca. Cada paso del profesor resonaba en el suelo cubierto de hojas secas, pero ya no había prisa en su caminar. El aire fresco de la montaña lo rodeaba,
y el sonido de su respiración se entrelazaba con el susurro del viento. Durante el ascenso, había buscado respuestas, había deseado entender. Pero ahora, al descender, se dio cuenta de que todo lo que había necesitado estaba siempre en él, en su capacidad de estar presente. La cabaña del maestro quedó atrás, su figura diminuta en la distancia, como una huella efímera en su mente. Pero la lección perduraba, no como un conocimiento, sino como una sensación profunda de conexión con el momento. El sol ya había comenzado a ponerse, tiñendo el horizonte con colores suaves y cálidos. El paisaje se desplegaba ante él, lleno de vida, de silencio, de simplicidad. Nada necesitaba ser comprendido, porque todo estaba en su lugar. El profesor llegó al pie de la montaña y se detuvo un momento, observando el mundo a su alrededor. Una ligera sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa sin prisa, sin juicio, solo un reflejo de la paz que había comenzado a arraigar en su interior. Tomó una respiración profunda, dejando que el aire llenara sus pulmones, y continuó su camino. Ya no buscaba, ni deseaba comprender. Solo vivía. Y en ese vivir, había encontrado la esencia del Zen.